embargo, aunque Hannah Arendt no dudaba de que el marxismo se hubiese transformado en la ideología gobernante de un partido en el poder, tomaba distancia de aquellos que establecían una línea sin rupturas entre Marx, Lenin y Stalin y consideraban sin mayor discusión que Marx era el padre de la dominación totalitaria soviética. Esta reserva se debía al profundo enraizamiento de Marx en la tradición del pensamiento político. Dice Arendt, acusar a Marx de totalitarismo es tanto como acusar a la propia tradición occidental de acabar necesariamente en la monstruosidad de esta nueva forma de gobierno. Por eso, la dificultad a la que se enfrentaba Arendt al leer a Marx no era menor. La interrogación sobre por qué sus ideas fueron de utilidad para el totalitarismo conducía a una revisión de su lugar en la tradición. Ahora bien, la conexión de Marx con la tradición, según Arendt, no solo se debe a su evidente deuda con Hegel, sino a la posición del pensamiento marxiano con respecto al comienzo platónico de la tradición del pensamiento político. Marx logró, a título póstumo, lo que Platón intentó en su reflexión sobre la actitud del filósofo frente a la política. Esto es, en palabras de Arendt, someter la acción política a los rigurosos principios del pensamiento filosófico. Está ahí la cita. Si la tradición inició para Arendt con la retirada del filósofo de la polis para después retornar a este e imponer sus estándares a los asuntos humanos, su final fue sentenciado con la marxiana realización de la filosofía en el campo de la política. Pero dado que esta realización estaba atada a una interpretación de su tiempo, en particular de la novedad de los acontecimientos provenientes de la revolución industrial y de las revoluciones del siglo XVIII, Marx se enfrentó al grave problema de querer comprender su presente con categorías y conceptos tradicionales que tenían su origen en otra época. En otras palabras, él logró captar algunos de los principales hechos del mundo contemporáneo que rompieron el hilo de la tradición, pero no tuvo más remedio que pensar esta ruptura con las herramientas conceptuales del pasado. Por eso es justamente debido a este intento de rebelión contra la tradición, sin poder escapar de ella, que su pensamiento, dice Arendt, desemboca en declaraciones notoriamente contradictorias. En sus manuscritos sobre Marx, Arendt agrupa estas declaraciones en lo que llama una contradicción básica que puede expresarse de varias formas. Y ella lo presenta así: que se necesita de la violencia para abolir la violencia, que la meta de la historia es acabar con la historia, que la labor es la única actividad productiva del ser humano, pero que el desarrollo de las fuerzas productivas del ser humano conduciría a largo plazo a la abolición de la labor, etc. En lo que sigue quisiera explorar esta inconsistencia básica del pensamiento marxiano, centrándome sobre todo en la contradicción de la violencia. Mi propósito es rastrear esa contradicción en relación con la política en este marco controversial de la relación de Marx con la tradición. Entonces, en la rebelión de Marx contra la tradición, en sus manuscritos, Arendt señala que la reflexión marxiana sobre la violencia surge en conexión con los acontecimientos de la Revolución Francesa y Americana. En esta época dice eso, ¿no? Sobre la revolución hay unas modificaciones, como sabemos. Según ella, en estas revoluciones, dice, la violencia trajo consigo un cuerpo político enteramente nuevo y este cuerpo político había sido dibujado por quienes concibieron una idea que no necesitaba nada más que la mano auxiliadora de la violencia para realizarse. De este modo, las revoluciones anticipaban en los hechos las tesis marxianas sobre el vínculo entre violencia y política. Marx, según Arendt, considera que a través de la violencia la historia se revela sin distorsiones, sin las máscaras del discurso, sin ideologías. Así, la historia, que es en el fondo acción política pasada, muestra su verdadero rostro. Por eso, en las guerras y revoluciones, cuyo denominador común es la violencia, se develan
dice ella, las fuerzas ocultas del desarrollo de la productividad humana. Este desenmascaramiento de las fuerzas escondidas de la historia pone de manifiesto, en último término, que la esfera de la política está caracterizada por el uso de la violencia. Arendt se concentra en particular en la conocida frase del Capital: la violencia, Gewalt, es la partera, Geburtshelferin, de toda sociedad vieja preñada de una nueva, y que ella resume bajo la proposición: la violencia es la partera, midwife, de la historia. Tanto en sus manuscritos sobre Marx como en su texto La tradición y la edad moderna, Arendt considera que con esta proposición Marx identifica claramente violencia y acción. La violencia no es así, ni la última ratio de las relaciones entre las naciones, ni una actividad confinada al ámbito doméstico, sino, dice ella, el elemento constitutivo de toda forma de gobierno. Yo considero que esto se modifica en el texto sobre la violencia de Arendt, en la lectura que ahí Arendt hace de Marx, pero bueno, eso es para la discusión en otro momento. Marx se revela de esta manera contra la tradición que había excluido la violencia de la ciudad como requisito fundamental de la vida política. Con tradición, Arendt se refiere en este caso a su comienzo en la Grecia antigua y en particular a la experiencia de la polis, en la cual la persuasión y no la coacción caracterizaban la vida en común. En el pensamiento de Marx, la separación entre esfera pública destinada a la libertad y espacio prepolítico del hogar caracterizado por la necesidad se vuelve inoperante. Si en la ciudad griega la violencia era un asunto exclusivo de loicos y de las relaciones más allá de los muros de la polis, en las reflexiones de Marx la violencia es inherente a las instituciones jurídicas y políticas. Digamos que no opera ni la distinción de formas de vida, ni la distinción de actividades, ni la distinción entre espacios. Porque en cada uno de estos casos no se está hablando en términos opuestos, completamente distintos entre sí, sino de elementos relacionados e incluso difícilmente separables, en el caso de Marx. Esta inseparabilidad entre violencia y política la encuentra Arendt en la concepción marxiana del Estado y de las formas de gobierno. Aunque no lo cita explícitamente, la pensadora parece referirse a las palabras de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, donde, como sabemos, el Estado es considerado como un instrumento de dominación de clase y de esta manera, de manera más precisa, en manos de la burguesía como un medio para conservar la dominación, entendida fundamentalmente como explotación sobre el proletariado. El Estado equivalente en este caso al poder político es en última instancia violencia organizada de una clase para la opresión de otra. En la división social entre clases antagónicas, poder y violencia se identifican, o si se quiere, la eficacia del mando depende del uso de la violencia. Por esta razón, la manera más efectiva de contrarrestar la dominación, entendida como explotación, es reaccionando contra la violencia instalada a través del uso de la violencia revolucionaria. Si el vínculo político está atravesado por la violencia, el modo de transformarlo es a través de la violencia misma. De ahí que Marx y Engels afirmen que los cambios revolucionarios solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia Gewalt zusammen Umsturz todo el orden social existente. Como espero mostrar más adelante, ya en esta mención de la violencia revolucionaria que se presenta como reactiva, opera lo que Arendt llama el ideal de Marx sobre la mejor forma de sociedad. Aunque la violencia revolucionaria también se confunde con el poder, no es simétrica a la violencia de la dominación, porque su propósito es superar toda violencia en el porvenir de una nueva sociedad. Ahora bien, para Arendt, la coincidencia entre poder político y violencia en el pensamiento marxiano está fundada en una concepción del cuerpo político, de sus leyes e instituciones, como, dice ella, superestructuras coactivas, manifestaciones secundarias de fuerzas subyacentes. Para ella, Marx elabora una teoría de las ideologías que sostiene que toda forma discursiva está enraizada en las actividades y relaciones materiales de los seres humanos y por lo tanto oculta vínculos de dominación, explotación y violencia.
En sus manuscritos sobre el pensamiento marxiano, Arendt afirma que en la teoría de las ideologías, dice ella, todas las actividades del hombre que hayan expresión en la palabra hablada desde sus instituciones legales y políticas hasta la poesía y la filosofía eran meros y quizá inconscientes pretextos de actos violentos o justificaciones de ellos. El discurso no hace más que encubrir la verdad sobre las relaciones humanas, una verdad que se revela en la praxis atravesada por la violencia. Por eso, la glorificación de esta última trae como consecuencia la negación de la capacidad humana de hablar. Para Arendt, con esto Marx desafía de nuevo la tradición del pensamiento político. Se revela en particular contra la definición aristotélica del ser humano como son político dotado de la facultad de discurso. Mientras que en la tradición la palabra tenía un papel fundamental en la polis, porque permitía resolver los asuntos políticos a través de la persuasión, se recurría a la fuerza y la coerción. En el caso de Marx, la palabra adquiere un lugar secundario frente a la violencia, que es muda por definición. No solo la palabra se encuentra desprotegida frente a la violencia, sino que la violencia misma es incapaz de generar un discurso en la esfera política. Ahora bien, la rebelión de Marx contra la tradición, en el caso específico de la violencia, está fundamentada en su inversión de lo que Arendt llama la jerarquía tradicional de pensamiento y acción, de contemplación y labor, y de filosofía y política. Arendt afirma en varias oportunidades que el signo distintivo de Marx frente a la tradición, esto es muy interesante, no fue su materialismo y la supuesta inversión del idealismo hegeliano, sino su repudio a la distinción entre el ser humano y la vida animal a partir de la facultad de pensamiento. Marx reivindica la acción frente a la contemplación en la medida en que considera que el ser humano es definido específicamente a partir de su capacidad para actuar, su praxis, pero esta praxis, según Arendt, está asociada al metabolismo del ser humano con la naturaleza, a la combinación entre el ser humano y la materia. Por eso esta praxis es primordialmente actividad vital, lo llama de hecho Marx, o en el vocabulario de Arendt, labor. En este caso, el desafío de la tradición es evidente. Marx no solo rechaza la comprensión del ser humano racional, sino que lo define a partir de la actividad tradicionalmente más despreciada. Esta reinterpretación de la labor como la cualidad más importante del ser humano a los ojos de Arendt es concomitante con la glorificación de la violencia, porque, como lo sugería anteriormente, la comprensión marxiana de este último fenómeno está atada a las condiciones sociales y económicas en las que interviene la actividad laborante. En el modo en que Arendt interpreta la teoría de las ideologías, la política vinculada esencialmente al Estado es una superestructura ideológica cuya verdad se encuentra en el ámbito de las relaciones sociales condicionadas por la labor. Pero dado que las relaciones de la labor son vínculos de dominación y explotación, la violencia se articula a ellas, primero, de manera estructural, como forma de ser de lo social. Segundo, de manera política, como conservación de estas relaciones sociales a través del poder político. Tercero, bajo el modo de la acción revolucionaria, como forma de contraviolencia que busca terminar con la dominación de clase y consecuentemente con la violencia instituida. En todos estos casos, la violencia no es separable del ámbito propio de la política, un ámbito que además está condicionado por los vínculos sociales que tienen como supuesto último la actividad laboral de los seres humanos. De esto se infiere que en la lectura arendtiana del tema de la violencia en Marx, el vínculo entre este fenómeno y la política está mediado por cierta comprensión de la acción humana como labor. La inclusión de la violencia en el ámbito de la ciudad es la otra cara de la irrupción de la labor, de las preocupaciones por la necesidad de la vida en el espacio público y de la redefinición del ser humano a partir de una actividad que en el caso de la tradición había estado restringida a una vida prepolítica. Esta asociación entre labor y violencia revela la capacidad de Marx para comprender las perplejidades de su propio tiempo. Pero en la lectura arendtiana,
Dicha asociación revela también el problema al que se enfrenta la política en un mundo moderno que se ha transformado en una sociedad de laborantes, en el cual la labor se convirtió en un hecho público-político de primer orden. Por esta razón, en la interpretación de Marx como un rebelde frente a la tradición, la exaltación de la violencia implica la glorificación de la compulsión y de la necesidad natural. La violencia toma aquí principalmente la forma de la necesidad y por lo tanto se vincula estrechamente con las exigencias de la vida frente a las posibilidades del espacio político. Ahora, el enraizamiento de Marx en la tradición. Aunque como se observa en su correspondencia con Jaspers, Arendt pasa de una inicial emoción con la pasión marxiana por la justicia, más o menos en esa carta del 50, pasa a la denuncia del desinterés de Marx por la justicia y por la libertad, en otra carta del 53. Ella nunca dejó de reconocerle al pensador alemán su perspicaz capacidad para captar los cambios principales de la época. Como se nota en el caso de la violencia, al tomarse en serio los acontecimientos centrales de su siglo, Marx debía romper obligatoriamente con el modo como el pensamiento político tradicional había abordado ciertos fenómenos. Pero, justamente, como ya se había anticipado, esta rebeldía antitradicional constituye para Arendt solo un lado del pensamiento marxiano. El otro lado, aquel que revela su enraizamiento en la tradición y lo lleva a utilizar las categorías de la Grecia antigua, está conectado con el componente emancipador al que conduce su crítica de la sociedad de su tiempo. Marx no solo quiso comprender los desarrollos de la sociedad burguesa, sino plantear su superación en la forma de una nueva sociedad. Para Arendt, este aspecto de la teoría marxiana, que tiende a desecharse como su elemento utópico, crea las condiciones para notables contradicciones. Y entonces, Arendt considera que esto que en principio sería la postulación de una sociedad ideal, como si fuera una utopía de parte de Marx, de hecho tiene un topos, y ese topos es justamente la Grecia antigua, y son en particular las condiciones políticas y sociales de la misma ciudad-estado ateniense, que era el modelo de experiencia de Platón y Aristóteles, y por tanto el fundamento en el que descansa nuestra tradición de pensamiento político según ella. Entonces, es por esta razón, sin detenerse en los mecanismos marxianos de la enajenación, del trabajo y de la explotación laboral, Arendt asimila a la sociedad sin clases a la liberación de la labor. En vez de considerar que en la crítica marxiana al trabajo se busca acabar con el tipo de trabajo asalariado específico que se despliega en la sociedad burguesa y no con el trabajo mismo, Arendt afirma que según Marx, en la sociedad ideal la labor se aboliría a sí misma a causa de una situación de excesiva productividad. Por eso asemeja este fin de la labor al tiempo de ocio del cual gozaban los ciudadanos atenienses. Pero Arendt no solo presenta esta arriesgada hipótesis en relación con una sociedad sin clases, sino que busca confirmarla en conexión con el planteamiento marxiano de la extinción del Estado. Entonces, lo que Arendt, para resumir, ojo por el tiempo de esto, lo que Arendt estaría diciendo, como yo lo comprendo, es que la sociedad griega, entendida para Arendt, leyendo a Marx, como modelo de la sociedad ideal, es tanto la abolición de la labor como la abolición de la política misma, como la abolición de la violencia, consecuentemente. Ahora, es justamente este retorno de Marx a la tradición, esta reproducción de las condiciones de vida de la polis ateniense, lo que siguiendo a Arendt lleva al pensamiento marxiano a formular varias paradojas que están cargadas de contradicciones irresolubles en sus propios términos. La contradicción de la labor y la contradicción de la violencia, que voy a leer la contradicción de la violencia tal como ella la formula, dice: si la violencia es la comadrona de la historia y la acción violenta, por tanto, la más dignificada de todas las formas de acción humana,
¿Qué pasará cuando después de la finalización de la lucha de clases y de la desaparición del Estado ya no sea posible ninguna violencia? ¿Cómo podrán actuar los hombres de un modo auténtico y significativo? La contradicción de la labor parte del supuesto de que Marx piensa una sociedad sin labor. Y aunque este supuesto encuentra un sustento en la ideología alemana, en particular en la última parte de Ad Feuerbach, ¿no? Dedicado a Feuerbach, y en el tercer libro del Capital, y Arendt tiene en cuenta estas citas, Arendt de todas maneras parece poner entre paréntesis tanto las implicaciones de la enajenación del trabajo en el joven Marx como la explotación del trabajo tal como se presenta en el primer libro del Capital. En otras palabras, como ya se sugería, ella confunde la abolición de la labor en general con la abolición del tipo de labor que se despliega en la sociedad burguesa. Por eso esta primera contradicción de Marx, a la cual ella le da tanto peso en la argumentación sobre una autocontradicción básica, es muy difícil de sostener. Sin embargo, en lo que a mí me interesa sobre la violencia, yo digo, aún con ese difícil modo de argumentar el tema de la abolición de la labor, aún así la tesis sobre la abolición de la violencia es plausible, porque Marx mismo estaba pensando que en efecto sería posible en una sociedad futura no solo una abolición de la lucha de clases, sino una abolición del tipo de trabajo enajenado y de la relación de dominación que en primer lugar generaba la violencia estructural y en cierta medida justificaba la violencia reactiva entendida como contraviolencia. Entonces me parece que en este caso lo que ella señala como una contradicción se mantiene. Ahora, sin embargo, y esto es un poco, no sé, mi punto, ¿no? Donde Arendt encuentra una contradicción, podría estar operando otra forma de pensar la relación entre violencia y política, que también recurre a los conceptos de la tradición del pensamiento político, pero no exactamente para reproducir las mismas condiciones de la polis ateniense. ¿Sí? Ella está viendo una contradicción, yo diría, está operando otra cosa que no es una contradicción, pero esto no quiere decir que Marx no tenga en cuenta también la tradición del pensamiento político, pero no como topos, ¿sí? No como volver exactamente a reproducir las formas de vida de la polis ateniense, sino como una idea que recorre la tradición política en la relación entre violencia y política. La comprensión marxiana de una violencia que debe suprimirse a sí misma parte del supuesto de que la negación de una forma social existente caracterizada por relaciones de dominación y explotación puede dar lugar a una forma social inédita donde esas relaciones hayan desaparecido. Dicho de otro modo, la nueva sociedad se desarrolla a partir de la negación de la vieja sociedad. Este elemento de la negación determinada, o si se quiere, de una mediación dialéctica, es el que Arendt no considera, o mejor, rechaza de plano, en su lectura de la concepción marxiana de la violencia. Como le responde a Albrecht Bellmer en ese conocido diálogo, ella denuncia aquel, dice, lo cito textualmente, truco hegeliano en que un concepto en sí mismo empieza a desarrollarse en su propia negación. Por lo tanto, la postulación de una violencia para acabar con la violencia no revela una contradicción, sino el desarrollo de un concepto en su contrario. De este modo se podría decir que Marx no queda atado a la tradición porque su sociedad ideal reproduce las condiciones de vida de la polis, sino porque en el fondo, después de desenmascarar el vínculo entrañable entre violencia y política en la sociedad burguesa, considera que la dominación puede transformarse en su contrario y, al igual que la tradición del pensamiento político, sostiene que puede existir un ordenamiento social donde la política no esté enraizada en la violencia. Muchas gracias.